Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí hay dos cosas que creo que merece la pena destacar. En primer lugar, Jesús está predicando la conversión. Se ha cumplido el tiempo, dice, está cerca el reino, convertíos y creed en el Evangelio, la conversión. Creo que esa es la primera parte que olvidamos a la hora de evangelizar. La llamada a la conversión, la llamada al arrepentimiento. Pero para que haya conversión tiene que haber conciencia de que uno tiene que convertirse. Es decir, para buscar la terapia que te sane, tienes que tener conciencia de que estás enfermo y tienes que haber ido al médico para que el médico te diga cómo tienes que hacer esa terapia, qué terapia tienes que aplicar. Por tanto, no es posible la conversión si no hay antes formación y si no hay antes conciencia. Después de la conciencia ligada a la formación viene el arrepentimiento, el dolor por haber obrado mal. No es una cuestión en ningún caso insuperable, sino que es una cuestión que exige un cambio, que exige arrepentimiento, y el Señor, lo sabemos, está siempre dispuesto a tener misericordia con aquel que se la pide. Por tanto, creo que es la primera cosa que tenemos que presentarnos a nosotros mismos y presentar a los hombres, la necesidad de la conversión. Pero ¿por qué esta conversión? Lo dice Jesús, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios no es el reino de la tierra, sino que es el reino de los cielos. Habrá un reino de Dios en la tierra el día de la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor, lo que se llama la parusía. Habrá una aproximación al reino de Dios en la tierra en la medida en que los hombres seamos individual y colectivamente más de Dios. Pero el reino de Dios es el reino de los cielos. Y está cerca el reino de Dios cuando te llega la hora de la muerte. Está cerca. Y esta sensación que tenemos hoy de que vamos a vivir para siempre es una sensación falsa. No vamos a vivir para siempre, e incluso de una forma o de otra todos estamos en contacto con la muerte, y no me refiero a la muerte propia, que llegará y a veces de forma inesperada. Me refiero a la muerte de los nuestros, de las personas amadas. O vemos en las noticias como una desgracia, a veces una desgracia natural, otras veces el aumento de la violencia, un atentado, hace que personas sanas y jóvenes se encuentren de repente con la muerte de cara a Dios. Por eso es necesario tener en cuenta esta vida eterna. Si no tenemos esto en cuenta, la vida se hace en la tierra solamente pensando en la tierra, y aquí lo que cuenta en ese caso es vivir del mejor modo posible sin tener conciencia o teniendo solo en cuenta las posibilidades de que la ley caiga sobre ti si la infringes. Solo desde esta perspectiva se puede entender la vocación. Cuando Jesús se encuentra con Simón, con Pedro, con Santiago y con Juan, les va a decir: estáis haciendo un trabajo bueno, son pescadores, que es un trabajo honesto, no muy productivo económicamente, pero es un servicio. Ellos pescan, ellos ofrecen ese pescado a la gente que tiene para comer, y de eso viven ellos y sus familias. Estáis haciendo un trabajo bueno. Eso sirve para alimentar el cuerpo durante unas horas. Pero aquí de lo que se trata es de la salvación eterna. Por eso les dice: os haré pescadores de hombres, no pescadores de hombres para la trata humana, pescadores de hombres para la vida eterna, para una vida eterna que comienza en la tierra con la conversión. Si no tenemos esto presente, no solamente no tiene sentido la vida cristiana, sino que realmente no tiene sentido la vocación.
Es decir, la vocación es dejar cosas que son buenas, la familia, tus propios planes de trabajo, tus perspectivas legítimas de futuro, dejar cosas que son buenas para ayudar a los demás a encontrarse con lo mejor. Lo mejor es Dios, te hace feliz en la tierra y lo mejor es estar con Dios cuando llega la hora de la muerte, es decir, vivir bien en la vida eterna. Sin esta perspectiva de la vida eterna, repito, no tiene sentido de ningún modo la conversión y no tiene sentido de ningún modo la vocación. Habría que predicar únicamente la legalidad. Atiende a la ley para que no te caiga un castigo. Nosotros no predicamos solo la legalidad, predicamos en primer lugar la moralidad. Atiende al amor para vivir en la tierra como tiene que vivir un ser humano y sobre todo un cristiano y para poder aspirar al cielo. Y si sientes la llamada a ayudar a otras personas en esta gran tarea, esa llamada es justamente la vocación. Que así sea.